Días a todas y a todos. Mi nombre es Leonel Rivero, soy el coordinador general de la Asociación Civil de Defensa Estratégica en Derechos Humanos. Tenemos nuestras oficinas centrales en la Ciudad de México y nos especializamos en litigios de alto impacto social. Somos los abogados que representamos el caso Atenco, Ignacio del Valle y Felipe Álvarez. Actualmente también representamos a los familiares de los desaparecidos del EPR, así como algunos casos de gente vasca que es perseguida por el Estado español. Aquí en Chiapas estamos también desarrollando algún trabajo con el movimiento campesino regional independiente. Cuando a nosotros nos plantean hacer un análisis del caso de Alberto Pakistán, decidimos tomar ese análisis como un reto sobre un caso en el cual hay una sentencia de primera instancia, hay una resolución de una apelación, hay una decisión final de amparo e incluso hay un primer incidente de reconocimiento de inocencia que se presentó el 20 de agosto del 2009 y respecto del cual el Poder Judicial de la Federación, por medio de un tribunal colegiado, determina como improcedente ese incidente. Después de esa acción legal, en teoría, el mecanismo interno, todos los recursos internos habrían quedado agotados y el Centro Fray Bartolomé presentó una petición de apertura de caso ante la Comisión Interamericana. Sin embargo, aquí es muy importante lo que ha sucedido en el país en los últimos meses y que para mucha gente no le ha dado la importancia adecuada. En junio del 2010 entra en vigor la reforma constitucional que incorpora los derechos humanos y les da rango a la Constitución y les da rango de norma constitucional. Esto genera un nuevo paradigma de interpretación del derecho. Y este nuevo paradigma realmente abre a los abogados la oportunidad de explorar nuevas vías y hacer justiciables derechos que en otro momento no se podía hacer. Nosotros consideramos que a partir de ese paradigma y con base en ese paradigma se podía o era viable y es viable intentar un nuevo incidente de reconocimiento de inocencia, pero en dos vías, porque inicialmente la competencia original para el reconocimiento de inocencia recae en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, en 2001 la Corte decide trasladar esa competencia originaria y la deriva a tribunales colegiados. Para nosotros es esencial, y ese es nuestro reclamo y nuestra petición, que la Corte sea quien reasuma su competencia original y sea quien resuelva el incidente. Porque además el incidente plantea nuevas expectativas y nuevos retos, incluso me atrevo a señalar que la forma en que se va a presentar es una totalmente innovadora. En México no se ha hecho. Y no se ha hecho simplemente porque no había las bases para realizarlo y también faltó la imaginación para hacer las cosas. Y me explico. Este nuevo reconocimiento de inocencia está fundamentado única y exclusivamente en una hipótesis que establece el artículo 560 del Código de Procedimientos Penales, que señala que es posible a partir de la existencia de nuevos documentos públicos. Ustedes se preguntarán, nuevos documentos públicos después de 12 años de sucedidos los hechos, ¿qué documentos públicos pueden tener un valor para desvirtuar o destruir las pruebas sobre las cuales se fundó la acusación? La cuestión es muy simple y muy sencilla. A partir de hace algunos años, 2007, 2008 y sobre todo 2009, la Corte al resolver los casos de Acteal, después los casos de Atenco, caso Lidia Cacho y otros casos, el caso de Oaxaca, generó nuevas interpretaciones respecto de la incorporación de pruebas penales. Esas interpretaciones sobre todo señalan que las pruebas que son recabadas violando derechos fundamentales deben ser determinadas como pruebas inválidas y anularles el valor probatorio. De las pruebas que sirvieron como base para condenar a Alberto Pakistán,
fueron 6, que a la vez conformaban una prueba circunstancial. De esos 6 elementos que sirvieron como base, conforme a la nueva interpretación que ha hecho el Poder Judicial de la Federación, 4 de esas pruebas adquieren el rango de prueba inicial. Pero entonces, ¿cuál es la prueba documental? Bueno, la Suprema Corte y el Poder Judicial de la Federación, todos sus criterios los plasman en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Quedan plasmados en un semanario que se publica cada mes. Esos criterios quedan plasmados. Entonces, esos criterios para nosotros, al quedar plasmados e incorporados a un Semanario Judicial de la Federación, que además tiene su origen en el Semanario Judicial de la Federación en un decreto en la época de Benito Juárez, si mal no recuerdo, adquieren el semanario es un documento público en donde se encuentran plasmados los criterios de la Corte. Luego entonces, ¿cuáles son los documentos públicos? Es el semanario y los criterios que están plasmados. Esos nuevos criterios, les cito un ejemplo. Una de las pruebas que sirvió como base para condenar al profesor Alberto es la declaración de uno de los sobrevivientes, el testigo, el policía Belisario Gómez Pérez. Nada más que se dio un pequeño detalle que para la defensa pasó desapercibido y para todos los defensores que intervinieron en el proceso. Belisario Gómez Pérez fue interrogado el mismo día y a la misma hora por el Ministerio Público de la Federación y por el Ministerio Público del Foro Común. O sea, hay 2 declaraciones tomadas a la misma hora y en el mismo lugar y el mismo día, que en sí mismas son discordantes. Conforme a la interpretación que ha hecho un tribunal colegiado del Poder Judicial de la Federación en el año 2010, señala que 2 actuaciones celebradas en el mismo momento deben de anularse porque no atentan contra el principio de la legalidad, porque no hay una seguridad cuál de las 2 fue tomada en un primer momento. Entonces, por ende, nosotros invocaremos ese criterio y con base en ese criterio esa prueba queda anulada. Esas son situaciones. Hay otra situación que, por ejemplo, y ahí jugó un papel totalmente lamentable y además tendencioso el entonces presidente municipal Manuel Gómez Pérez, que a la vez era padre del otro sobreviviente Rosenberg Gómez. Cuando la policía judicial empieza a investigar, el presidente le proporciona a la policía e induce la acusación, le proporciona una fotografía de Alberto. Y con base de esa fotografía, a la vez sirve como base para que un testigo lo incrimine. A partir de las tesis de Atenco, la Corte ha dicho que toda fotografía que es incorporada al proceso sin consentimiento del imputado o del probable responsable debe de anularse porque es una prueba obtenida de manera ilícita. Entonces aquí la autoridad, el presidente municipal, introduce una fotografía dentro del proceso que también sirve como elemento al juntarla con la declaración de un testigo para incriminar al Alberto. Entonces esa prueba, de acuerdo con este criterio de la Corte, con un documento público establecido en un criterio de la Corte, debe de quedar anulada. Y así hay otras 2 pruebas más que van a ser, de esa manera es como vamos a plantear el incidente de reconocimiento de inocencia. Esas 6 pruebas conformaron lo que se denomina en términos legales la prueba circunstancial. Y la prueba circunstancial, de acuerdo con el Poder Judicial, es como si eslabonáramos una cadena, pero de una cadena perfecta. Si quitamos un eslabón o 2 eslabones, la concatenación se rompe y la prueba se destruye. Entonces no habrá una prueba con la cual se pueda sustentar que Alberto es el responsable. Aquí para nosotros fue incluso importante y la verdad me han tocado llevar casos en los cuales la
la forma en que el Poder Judicial ha actuado tan tendenciosamente, pues podamos señalar, sin ir más lejos, el tema Tenco. Pero yo creo que en el de Alberto fue totalmente surrealista. Totalmente. Les pongo un ejemplo. El Ministerio Público redactó en 15 minutos un documento de 60 hojas en Tuxtla Gutiérrez. En esos mismos 15 minutos lo llevaron ante un juzgado de distrito. Dentro de esos mismos 15 minutos el juez volvió a redactar otro documento de 20 hojas y en 15 minutos se decretó el arraigo de Alberto. Es totalmente absurdo. Había actuaciones en los expedientes, en el expediente de actuaciones en el cual indistintamente el Ministerio Público estaba firmando y actuando en San Cristóbal y en Tuxtla, con diferencia de 10 o 15 minutos. Claro, son cuestiones que ya no se pueden hacer valer, a nivel interno no se pueden hacer valer. Técnicamente el recurso de reconocimiento de inocencia únicamente tiene que destruir los elementos que sirvieron como prueba para sustentar la condena, pero no, ni siquiera se puede argumentar sobre el valor de esas pruebas, sino contrastarlas, que es lo que vamos a hacer. Y para nosotros es importante que la Corte lo traiga, porque yo no confío en el tribunal colegiado o en los tribunales colegiados que hay aquí en Chiapas. No confío, no tienen la capacidad. Necesariamente tiene que ser la Corte quien resuma su competencia, porque además el resumir nuevamente la competencia le va a permitir a la Corte establecer nuevos criterios paradigmáticos a partir de este asunto. Y creo que puede ayudar en ese sentido, no solamente a que Alberto alcance su libertad, sino también a que otras personas puedan beneficiarse por la manera en que se está planteando el incidente. Gracias.